Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un ejercicio de estática, en particular de centro de gravedad. Hallar el centro de gravedad del sistema formado por la Tierra y la Luna. Datos. La masa de la Tierra vale 6 por 10 a la 24 kilogramos y la masa lunar 7,4 por 10 a la 22 kilogramos. La distancia Tierra-Luna es de 384.000 kilómetros y el radio terrestre 6.400 kilómetros. El sistema Tierra-Luna es un sistema muy particular en el sistema solar. Los astrónomos prefieren decirle a la Luna planetoide, no satélite, porque es más un acompañante planetario que un satélite. ¿Alguna vez jugaste al fideo fino? Ok, vamos a resolver el ejercicio que es muy pero muy sencillo. Es prácticamente una aplicación directa a la fórmula del centro de masa entre dos cuerpos. Si no recordás esa fórmula, esa teoría, te invito a que lo mires en el link que consigné en la descripción del video. Y acá tenés la fórmula. La posición del centro de masa es igual a la posición de uno de los cuerpos por la masa de ese cuerpo más la posición del otro cuerpo por la masa de ese otro cuerpo dividido la suma de las masas. Obviamente hace falta un sistema de referencia. Si ponemos el 0 en la Tierra, entonces la posición de la Tierra es 0 y la posición de la Luna no es otra cosa que la distancia entre la Tierra y la Luna. Me estoy refiriendo siempre a los centros de masa de cada cuerpo. Ahora basta con meter los datos que aparecen en el enunciado en la fórmula del centro de masa y queda así. 0 por 6 por 10 a la 24 kilogramos más 384.000 kilómetros por 7,4 por 10 a la 22 kilogramos dividido la suma de las masas, 6 por 10 a la 24 kilogramos más 7,4 por 10 a la 22 kilogramos. Y si hacemos la cuenta, eso nos da 4.678 kilómetros medidos desde el centro de la Tierra. Habrás notado que hay un dato del enunciado que no usamos para nada, el radio terrestre, que era 6.400 kilómetros. Y si bien el ejercicio ya está resuelto, es muy interesante comparar la posición del centro de masa del sistema Tierra-Luna con el radio terrestre, porque lo que nos está diciendo es que el centro de masa del sistema está dentro de la Tierra. ¿Y eso qué tiene que ver? Te vuelvo a preguntar, ¿vos jugaste alguna vez al fideo fino? ¿Qué es el fideo fino? ¿Con qué se come? No es una comida, es un juego de niños. Acá tenés un pequeño videíto que te lo muestra. Simplemente los niños se toman de las manos, uno frente a otro, y comienzan a girar. Por supuesto, es un deporte para los amantes de las emociones fuertes o los deportes de riesgo. Y es muy, pero muy aleccionador. ¿Por qué? Cuando los niños que juegan tienen masas prácticamente iguales, entonces el centro de giro de ambos pasa por las manos y ambos giran prácticamente de la misma manera. Pero si uno de los dos niños fuese regordote y masivo y el otro muy flacucho, entonces para el flacucho sería muy divertido porque giraría prácticamente volando. En cambio, el regordito apenas estaría bamboleándose. Y eso es justamente lo que le ocurre a la Tierra en su juego de fideo fino con la Luna. No están agarrados de la mano, obviamente, porque no tienen manos, pero están agarrados con la fuerza gravitatoria. Entonces, en ese juego de fideo fino, Tierra-Luna, la Luna gira que es un contento alrededor de la Tierra, mientras que la Tierra apenas se bambolea. Algo así.
más o menos. Este esquema obviamente no está en escala. Si yo te lo dibujara en escala, mirá, acá lo tenés. Sería muy engorroso para explicar el ejercicio. No se vería nada. Para que te des una idea, entre la Tierra y la Luna caben 32 tierras. En esta serie de esquemas se muestra el abanico de posibilidades del juego del fideo fino para dos masas, supongamos Tierra-Luna. Si la Luna tuviese una masa despreciable con respecto a la Tierra, entonces la Tierra quedaría fija en el centro y la única que giraría sería la Luna. Eso es satelitismo puro. En el extremo opuesto que tenemos, si ambos cuerpos tuviesen masas similares, entonces ambos rotarían en torno a un centro, el centro de gravedad, de la misma manera. Ese sería el fideo fino democrático. Pero la Tierra tiene una masa mucho mayor que la Luna. Entonces lo que ocurre en la realidad es que la Luna gira alrededor de la Tierra mientras ésta se bambolea en torno a un punto que queda dentro de la Tierra más o menos a 3/4 del radio. Pero todavía más interesante es que la Tierra, además de estar bamboleándose, se va trasladando alrededor del Sol en su órbita anual. De modo que en ese camino va desplazándose de un lado a otro, como a los banquinazos, como beoda, como mareada. Y en referencia a esta última palabra que acabo de usar, puedo decirte que este fenómeno se relaciona estrechamente con otro fenómeno que conocemos muy bien. ¿Cuál? Lógicamente, el de las mareas. Como ves, este ejercicio fue analíticamente pero muy sencillo y brevísimo, pero como le ocurre a muchos ejercicios de física, son nada más que una ventanita al universo. Y sin más que agregar, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.